Buenos días, amada iglesia. Buenos días, amados hermanos. Esta mañana pues estoy una vez más delante de la presencia del Señor y delante de ustedes, hermanos, con el propósito de meditar en la palabra del Señor. Con este momento que el Señor nos da desde meditación en su palabra, que el Señor nos da de su presencia. Hermanos, realmente qué privilegio el Señor, qué bondad la del Señor, qué misericordia la del Señor, que su misericordia se sigue extendiendo cada día. Y los días pasan y nosotros, pues como hijos de Dios, deberíamos de estar como las 10 vírgenes. Se recuerda que habían 5 insensatas y 5 sensatas, pero nosotros deberíamos ser más así, aclarando más, como las 5 sensatas, llenándonos del fuego del Señor, llenándonos de la palabra del Señor, llenándonos de su presencia. Estamos viviendo tiempos muy especiales, tiempos que dice la palabra del Señor, que estamos en el inicio de dolores. Y la palabra del Señor aclara, son días de angustia que nunca ha habido desde que hay hombres sobre la faz de la tierra, ni lo va a haber. Y siempre les he dicho, hermanos, qué tiempo más especial nos tocó vivir. Y estamos en el tiempo donde se ha cumplido la profecía que dice en el libro de Daniel capítulo 12, que muchos correrán de aquí para allá, habrá mucho afán, mucho estrés, mucha ansiedad. Y yo no sé cómo será su día a día, hermanos, pero a todos, no solo a usted, a mí también nos toca que enfrentar situaciones complejas diarias, enfrentar situaciones de trabajo, situaciones de tráfico, situaciones económicas, situaciones de salud, y estamos en este día a día, hermanos. Y si miramos a Israel, pues la iglesia es figura del Israel espiritual. Nosotros salimos de la tierra de Egipto, salimos del lugar de perdición, del lugar de condenación, y vamos caminando hacia nuestro propio país, como dice el libro de Hebreos, hacia nuestra patria celestial. Así como Israel iba atravesando el desierto, iba camino de Canaán, así estamos nosotros, hermanos, en este momento. Y Dios es el que nos sustenta con su sombra de día, para que el sol no nos fatigue, para que el afán, la ansiedad no nos fatigue, y en la noche nos da su fuego, su luz, para que la oscuridad no nos envuelva. Entonces Dios tiene ese cuidado con nosotros. Pero a Israel le pasó que iba caminando en el desierto y sintió que el viaje era largo, que nunca llegaban. Y dice la palabra del Señor, si usted lo lee, que el pueblo se desanimó. Otras versiones dicen se desalentó. Y cuando alguien se desalienta, no sé si le ha pasado alguna vez que se desalienta, se frustra, se siente enojado, se siente desalentado, quizás fracasado, quizás deprimido, ya no tiene ilusión, ya no quiere nada. Y entonces, por situaciones que no se dan, que quizás necesita salud, quizás necesita empleo, quizás necesita una casa, bueno, yo no sé cuál sea su necesidad, y no se da, entonces viene el desaliento. Y lo más difícil es cuando el pueblo todo se desalienta, se desanima en las cosas espirituales, se empieza a aburrir de la palabra de Dios. Y vamos a ver qué es lo que pasa en la palabra, qué dice la palabra, qué es lo que Dios hace cuando las personas llegan a un momento como a aburrirse de las cosas del Señor. Yo espero que no sea su caso ni el mío, pero es importante que miremos lo que la palabra nos enseña esta mañana. Así que, amado hermano, sea usted bienvenido a esta transmisión. Dios le bendiga. Si tiene alguien a la par, salúdelo, y le voy a invitar a que me acompañe a orar. Vamos a poner este momento en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, esta mañana vengo una vez más delante de tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Vengo, Padre, en esta transmisión con tus hijos, con tu iglesia, con tu pueblo, poniendo este momento, Padre, delante de ti. Queremos, Señor, que nos hables, que esta palabra llegue a los corazones de todos aquellos que tienen la necesidad de buscarte más, de sentir tu presencia, de tomar fuerzas, recobrar ánimo para seguir caminando, Padre. Te alabo, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Te pido que tu presencia venga. Querido Espíritu Santo, convence los corazones, llénanos de tu presencia. Y este momento, querido Espíritu Santo, háblanos a nosotros. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Mira, hermano,
Mire, me gusta. Yo le voy a invitar a que abra su Biblia, si lo tiene. Si no, pues aquí le pongo algunos versículos. En el libro de Números, capítulo 21. Yo lo estaba viendo, hermano. Yo lo había leído muchas veces, pero no lo había visto como el Señor me lo mostró ahora. Porque yo aquí miro que hay un ámbito profético. Aquí miro en este capítulo que está el milagro del nuevo nacimiento. En este capítulo también miro el último tiempo que nos tocó vivir. Aquí miro que está pasando lo que el libro de Daniel capítulo 12 está pasando aquí. También miro la apostasía generalizada aquí y por lo tanto miro yo el inminente arrebatamiento que está en los últimos días. Entonces yo miro este capítulo que es lo que es lo que le está pasando a la iglesia en este momento. Si usted mira en el versículo 1, mire pues, amado hermano, ya lo tiene a la mano, dígame amén si ya lo tiene. Bueno, espero que ya lo tenga, pero mire pues, en la versión de los hispanos, mire Números 21:1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, región del sur, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. ¿Sabe qué pasa aquí, querido hermano? Pues yo lo miro. Aquí miro yo el milagro del nuevo nacimiento. Porque ¿qué pasó? Israel aquí había salido de Egipto con mano poderosa. Como usted ya lo ha escuchado, las famosas 10 plagas que hasta películas han hecho y todos los efectos y la verdad que se ha explicado bastante. Pero aquí miro yo cuando viene una persona delante del Señor y el Espíritu Santo lo convence de pecado porque es el Señor que nos convence y nos damos cuenta de nuestra situación. Y entonces el Señor nos invita a que tomemos acciones para librarnos de la muerte venidera, del juicio venidero. Entonces nos damos cuenta que hay solo un camino, que hay solo una verdad y ahí solo está la vida, que es el Señor Jesús. El Espíritu Santo nos empieza a hablar. Y hay un momento en que nosotros anhelamos nacer de nuevo, como dice la palabra del Señor, y venimos delante del Señor. Rendimos nuestro corazón, le pedimos perdón, le pedimos que el Señor sea nuestro Señor y Salvador. Entonces, hermanos, el Señor con mano poderosa, porque así fue, hermanos. ¿Y cómo pasó con el cristiano? Pues con un brazo poderoso. Allá en la cruz del Calvario, el Señor se subió voluntariamente y enfrentó a la muerte. Porque, hermanos, la palabra del Señor dice que nosotros éramos esclavos de por vida, por miedo a la muerte. No hay ni un ser humano que se haya enfrentado a la muerte y le gane. No, nosotros no podemos hacer eso. Pero el Señor Jesús sí lo hizo. Él se subió a la cruz, se enfrentó a la muerte, Él murió y yo imagino que la muerte y las potestades pensaron que habían vencido al Señor Jesús porque dijeron ya se murió, ahora es nuestro, ya está en nuestro territorio. Pero ya sabemos lo que pasó, el Señor se levantó de la tumba y dice la palabra del Señor que descendió a los infiernos. Y fue a predicar y también al lago de fuego. Y allá fue a vencer a la muerte y mató a la muerte, porque en el libro de Apocalipsis dice, yo tengo las llaves. El Señor Jesús venció. Entonces cuando nosotros venimos delante del Señor y el Señor Jesús toma nuestro corazón, cuando le invitamos, Él viene, nacemos de nuevo, entonces ya la muerte segunda ya no tiene potestad sobre nosotros. La palabra del Señor dice, ya solo dormiremos, como le dicen a Daniel, y tú irás y descansarás o dormirás, dice la palabra del Señor, y te levantarás y recibirás tu recompensa. Y el Salmo también dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, o moriré, diríamos aquí en la tierra, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado porque sabemos que cuando pasemos por las aguas, pues dice el Señor que Él estará con nosotros. Pero bueno, el tema no es la muerte, sino que me llama la atención porque cuando nacemos de nuevo, pues eso pasa. Vencemos, ya no morimos, ya solo descansamos. Pero aquí pues Israel nació de nuevo. O sea, aquí es figura del cristiano que ha nacido de nuevo y empieza su caminar con el Señor. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Cuando oye que alguien que era
por decirlo así, como dice en el libro El progreso del peregrino, de su territorio, lo tenía bajo su potestad. Escucha que se entregó al Señor Jesús, no le parece. Y le empiezan a venir los problemas. Los amigos que antes tenía, ahora se vuelven sus enemigos. Las amistades que antes tenían, que se juraron lealtad, ahora ya no lo quieren, porque ahora pertenece al reino de la luz, como está pasando aquí en este versículo, cuando el cananeo rey de Arad, que habitaba en el Negev, región del sur, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel. Y si usted mira, Israel no los estaba provocando, solo iban caminando. Pero así es el enemigo. Nos lleva mal porque ahora llevamos camino de vida eterna. Peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Y esos prisioneros pues es figura cuando el cristiano pues tiene todavía algunas ataduras, es prisionero de algunos vicios, de algunas malas costumbres, pero ese ya sería una liberación, ya administración. Pero mire pues, pero mire esta palabra, el rey de Arad. Mire, si usted va al diccionario Strong, mire lo que significa Arad. Dice de una raíz, es la palabra hebrea 61-66. Dice, significa secuestrarse uno mismo, fugitivo. O sea que el enemigo quiere que uno mismo empiece a practicar el pecado. ¿Y cómo lo hace el mal? Pues engañándolo. Así como está aquí, cuando dice que lo atacó, subió la guerra, a hacer guerra a Israel. Pero si lo vemos en lo espiritual, ¿cómo le hace la guerra el enemigo al cristiano? Pues no le viene a pegar y a amenazarlo con armas. No, no puede. El Señor no se lo permite. Pero lo que sí hace es que su pelea es con argumentos, con pensamientos inicuos, con deseos que no agradan a Dios. Entonces, para que uno mismo se entregue, uno mismo con sus propias manos, se vaya voluntariamente a practicar el pecado. Y eso es lo que Él quiere. ¿Para qué? Para que la ira de Dios venga sobre un hijo de Dios y Dios mismo lo castigue, como le pasó a Israel, ¿se recuerda? Con el profeta, que él aconsejó que ellos tienen pacto con Dios, no pueden casarse con mujeres que no sean de Israel. ¿Y qué pasa? Pues le mandan moabitas y de esa forma Israel pecó contra Dios y la palabra del Señor dice que la ira de Dios se encendió contra Israel y Dios mismo pues hubo mortandad en el campamento de Israel. Y así pasa cuando un hijo de Dios se aparta del Señor, pues Dios mismo, como dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infunden aliento, pero el callado a veces sirve para corrección, para enderezarlo el camino. Y si no hace caso, pues para eso tiene esa parte redonda que lo jalan a la fuerza para que siga caminando. Entonces muchas veces Dios nos tiene que jalarnos, asirnos para que no nos perdamos. Y el enemigo quiere que nosotros nos apartemos de los caminos del Señor. Pues mire cómo es esto. Mire, yo aquí miro el milagro del nuevo nacimiento. Números 21:2. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo, si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Ya vio, amado hermano, ¿por qué está aquí el milagro del nuevo nacimiento? Pues yo le diría, supongamos que hay una persona que tiene, por ejemplo, un vicio, una drogadicción, supongamos. Y viene al Señor y le dice, Señor, si me rescatas de esta mala manera de vivir, yo te prometo que te voy a amar, te entrego mi corazón y que voy a dejar esto, pero quiero que me ayudes. Pero si de verdad, Señor, lo entregas en mi mano, porque yo solo no puedo. Yo ya intenté, Señor, ya intenté dejar el alcoholismo, ya intenté dejar las drogas, ya intenté dejar el tabaco, bueno, tanta adicción que hay, Señor, y no puedo. Pero si tú me ayudas, Señor, y tú me das la fortaleza, y tú me das la fuerza, Señor, yo voy a dejar estos vicios, lo voy a sacar de mi casa y nunca más lo voy a practicar. Entonces, mire esto le agradó al Señor, porque lo que aparece aquí, mire. Entonces oyó el Señor la voz de Israel y les entregó a los cananeos y los israelitas los destruyeron por completo, a ellos y a sus ciudades. Por eso se llamó a aquel lugar Horma. Eso pasa cuando alguien viene delante del Señor y hace voto, Señor, yo ya estoy cansado de esta mala manera de vivir. Señor, yo siento que la vida ya no tiene propósito, quizás tiene salud, quizás tiene
economía muy buena, quizás tiene su familia, pero posiblemente tiene ataduras, adicciones, drogadicción, bueno, no sé qué más, solo Dios sabe cuál sea la situación de la persona que me oye. Pero si viene delante el Señor y hace voto, Señor, yo te entrego este corazón, yo te pido que me libertes de eso, Señor, y yo ya no voy a practicar eso, es que yo ya no quiero, pero no puedo, ayúdame, Señor. Dios oye y le va a entregar en sus manos a sus enemigos, como le pasó a Israel, para que los destruya por completo, para que los saque de una vez de ese lugar. Entonces, mire, y dice, por eso le llamaron a aquel lugar Horma. Y Horma, si usted lo mira, en el original significa dedicado, consagrar o separado. O sea, de aquí en adelante, y me entregué al Señor y quedo dedicado al Señor, quedo consagrado al Señor. Hasta hay un canto que dice, hubo un cambio cuando yo de nuevo nací, hubo un cambio cuando yo de nuevo nací. No, ese es un canto antiguo, tal vez usted no lo ha escuchado, ¿no? Lo voy a cantar, amigo. Decía, hubo un cambio cuando de nuevo nací, hubo un cambio cuando de nuevo nací. ¿Lo escucharon? Amén, digan. Y otra parte dice, y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que decía ya no las digo más. Y así, y las cosas que practicaba, y las cosas que pensaba. Bueno, tanto que el pecado nos abarca, y a partir de aquí hay un cambio. Por eso le llamaron a aquel lugar Horma. Entonces, si este es su caso, el Señor lo sacó y usted dejó de practicar, felicidades, hermano, usted es nacido de nuevo, usted lleva camino a la ciudad celestial, pero todavía vamos por este desierto y estamos propensos a que tengamos más ataques del enemigo. Y me llama la atención cómo el enemigo ataca, como está atacando en este tiempo. Miren lo que dice en Números 21:4. Partieron del monte de Or con dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó. En la Reina Valera 60 también lo traduce, se desanimó. O sea que podemos decir, se impacientó o se desanimó. ¿Y por qué les pasó eso? Por causa del camino. Iban atravesando el desierto. Y en el desierto, pues, sabemos que es hostil para la vida. Usted puede leer, por ejemplo, en los desiertos que tiene la tierra, el famoso desierto del Sahara, donde, si no estoy mal, hay lugares que la temperatura llega hasta 50 grados Celsius, casi la mitad para que hierva el agua. No crecen plantas, no hay agua, no hay alimento. Entonces es un lugar muy hostil. Y en el desierto, pues nadie está cómodo. Hay que estar llevando sus carpas, su campamento, estar llevando su agua, estar cuidando los recursos, porque no hay nada más, todo es hostil. Entonces nosotros, cuando nacemos de nuevo, salimos de Egipto, pero todavía quedamos en este mundo. Y para el cristiano, pues este mundo es un valle de sombra y de muerte. ¿Por qué? Porque el que está sin el Señor, pues aparentemente está bien y disfruta la vida, dicen muchos, practica el pecado, hace todo lo que su carne le pide, todos los deleites de este mundo, pero al final lleva camino de muerte y estamos rodeados así de muchas personas que lamentablemente no quieren nada con el Señor. Entonces es un valle de sombra de muerte donde estamos, es un lugar hostil para la vida del cristiano. Y muchas veces, pues en la vida, no sé si le ha pasado a usted, pero no todos los planes salen como queremos. A veces sí salen, a veces no. Y por el trajín del día, por el afán, muchos, como dice la palabra del Señor, la ansiedad, las responsabilidades. Imagínense ahora la sociedad, ¿cómo está? Yo le pregunto, los que trabajan, los que son padres de familia, estaba viendo yo a unos niños, pequeñitos los niños, quizás de 5 años, y yo digo en mi mente, bueno, pues así es la estructura de la sociedad, ese es el tiempo que nos tocó vivir, pero a mí me da pena los niños pequeñitos caminando en las calles con sus mochilas, todavía está oscuro ni ha amanecido, porque ya van a estudiar para prepararse para la vida, decimos nosotros, para que en el futuro, yo escuchaba que decían nuestros abuelos, para que sea alguien, para que tenga un título, tenga una profesión y pueda obtener un buen trabajo y así un mejor nivel de vida.
Entonces, estamos en este sistema económico, este sistema de producción capitalista, que así es, las empresas pues tienen sus trabajadores, contratan a una persona, pero esa persona tiene que producir, no están ahí de regalado. Las empresas, dicen los administradores de empresas, no son club de beneficencia, hay que producir, tienen que ganarse el salario. Está bien, estoy de acuerdo, no estoy en contra, solo estoy describiendo cómo está el sistema. Entonces son horas de trabajo bien cargadas, tiene que producir, están con metas, los que se dedican a ventas están con metas de venta, los que se dedican al transporte, yo he visto cómo los pilotos se quejan de que no han dormido lo suficiente, a veces se quedan dormidos manejando, y así. Y usted me puede decir, bien, en mi trabajo, mira, si yo le contara, y a alguien más me dirá, yo también, y así, porque así está. Hay como se ha cumplido lo que dice la palabra y todos correrán de aquí para allá y el conocimiento pues ya no podemos decir se aumentará, ya se ha aumentado. El hombre tiene acceso a muchas cosas que antes no tenía acceso. Y pasa eso, hermanos, que estamos tan envueltos en este sistema que no alcanza el tiempo, que el día tuviera 30 horas o 35 para que nos alcance más el tiempo, pero 24 horas lo estableció el Señor. Y cuando muchas veces las personas están tan envueltas en todo este sistema, en toda esta rutina, llega un momento que se empiezan a desanimar de la vida cristiana. Y es un punto muy peligroso. Y vemos nosotros que, por ejemplo, en la pandemia, cómo cambió la estructura de la iglesia. Muchos se fueron de la iglesia, vinieron nuevas personas. ¿Por qué? Porque se desanimaron. Yo espero que no sea su caso, pero si es su caso, hay misericordia. Esta mañana el pueblo se desanimó o se impacientó de decir, nunca salgo de esta, siempre estoy corriendo, siempre esto, siempre lo otro. ¿Por qué? Por causa del camino. Y el camino, ¿cuáles son? Pues las situaciones que nos toca enfrentar cada día. Lo que le venía explicando, todo el estrés, todo el afán, toda la ansiedad, todo lo que enfrentamos todos los días, es muy peligroso. Porque nos podemos desanimar o nos podemos impacientar. Y cuando alguien se desanima, por ejemplo, si usted tiene su vehículo y le falla mucho, y le falla, y hay un momento que quizás al principio lo compone, lo invierte y le vuelve a fallar, sigue invirtiendo, pero hay un momento que va a decir, ya no más, hasta aquí. Por gusto he invertido mi dinero, mi tiempo, este carro siempre me falla, siempre me hace lo mismo, cancelo mis planes y llega un momento que ya no quiere. Y lo primero que pasa cuando alguien se desanima es que hay un rechazo. ¿O no? ¿O estoy mal? ¿Qué me dice usted, amado hermano? Hay un rechazo hacia eso que le está causando desánimo. Llámese trabajo, llámese casa, llámese lugar, llámese economía, llámese cualquier cosa que nos está envolviendo. Pero cuando nosotros sentimos que la palabra de Dios nos empieza a desanimar, ya no tenemos interés en las cosas del Señor a causa de las circunstancias que estamos enfrentando o por causa del camino, como dice aquí en Números 21:4. Entonces es muy peligroso, hermanos. Por eso la palabra del Señor dice que son tiempos tan difíciles que nunca ha habido sobre la faz de la tierra ni va a volver a haber. Mire qué tiempo nos tocó. Pues no ha llegado la gran tribulación, pero sí estamos en el principio de dolores. Entonces esta mañana yo le invito en el nombre del Señor Jesús. Ánimo, hermano, no se desanime porque mire, vamos a ver, le voy a poner un ejemplo. En la Biblia hay tantos ejemplos de muchos que se desanimaron y cómo lo enfrentaron la situación y las consecuencias de su desánimo. Por ejemplo, aquí en Israel, pues ya vamos a ver cuál fue la consecuencia de su desánimo. Miremos aquí, vamos a ir a 1 Samuel 17:10, en este famoso pasaje tan bonito. Cómo me gusta, hasta yo he visto a veces que salen los videos en las redes sociales cuando David vence a Goliat. Pero miremos lo que está pasando en el campamento, cómo están las personas al ver la amenaza. 1 Samuel 17:10 dice, de nuevo el filisteo dijo, hoy desafío a las filas de Israel.
Dadme un hombre para que luchemos mano a mano, cuerpo a cuerpo. Va pues, él y yo, solito los dos. Y usted puede ver lo que pasa. Y el que gane, los demás serán sus siervos. Si ganan los filisteos, Israel servirá a los filisteos. Y si gana Israel, viceversa, los filisteos servirán a Israel. Y sabemos, hermanos, pues que Goliat pues, es figura de la muerte, es figura de la condena que teníamos nosotros. Y el Señor Jesús se enfrentó a Goliat. Pero vayamos aquí a lo que está pasando. Miren lo que pasa, porque lo vieron grandote. Cuando vieron a su oponente, dijeron definitivamente no voy a poder contra ese oponente. Y está diciendo que venga solo un hombre y luchemos cuerpo a cuerpo, él y yo solos. Imagínense qué gran desventaja estaban, así como estábamos nosotros delante de la muerte. Qué gran desventaja teníamos, porque como le decía, no hay ningún hombre que haya podido vencer a la muerte, pero el Señor Jesús sí lo venció y lo venció por nosotros. Por lo tanto, nosotros cuando venimos al Señor Jesús nos metemos en Él, en sus sufrimientos, pero también en sus victorias. Entonces, por lo tanto, Él venció y nosotros vencemos también. Por eso dice la palabra del Señor que somos más que vencedores, porque el Señor Jesús fue el que peleó, Él se enfrentó, Él sufrió las heridas y nosotros recibimos los beneficios. Imagínense, hermanos, qué buen negocio, dirían los que invierten con el Señor, siempre salimos ganando. Pero miren, hermanos, miren lo que pasa aquí. 1 Samuel 17:11. Al oír Saúl, en la versión Dios habla hoy 2002, al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo. ¿Y qué pasó? Miren lo que pasa cuando alguien pierde el ánimo. Se llenaron de miedo. En su trabajo, su jefe le dice, mire, si no va a la fiesta, si no participa de los demás, usted va a ser despedido. Entonces, ¿qué pasa? Se llena de miedo. Eso sí no puede ser. ¿Qué voy a hacer? Debo mi casa, debo mi carro, tengo a mis hijos estudiando, debo la tarjeta, debo esto, debo lo otro. No me va a alcanzar el dinero. Así que mejor se somete. Entonces pierde el ánimo, pierde el interés por las cosas del Señor. Y es muy peligroso porque si pierde el interés por las cosas del Señor, entonces está abrazando las cosas del mundo. Y el mundo lleva camino de muerte. Y eso es muy peligroso para nosotros. No podemos darnos ese lujo de ceder, de retroceder, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, dice la palabra del Señor. Yo le invito esta mañana, si usted se siente desanimado, quizás está viendo un gigante, un grandote, una posición fuerte que usted mira que no lo va a poder vencer, yo le invito a que se meta en el Señor Jesús. Invite al Señor Jesús que tome sus peleas, llévele su causa al Señor. Porque la palabra del Señor dice que, hijitos míos, dice, vengan, conversemos, platiquemos. ¿Qué es lo que le afecta, hermano? ¿Cuál es su dolor? ¿Qué es su pena? ¿Qué es su preocupación? ¿Que se va a quedar sin trabajo, se va a quedar sin salud, se va a quedar sin casa, o que su hijo no va a hacer lo correcto? Pues todo está en la palabra del Señor. Todas las respuestas están en la palabra del Señor. Si su hijo pues se apartó de los caminos del Señor y usted cuando era pequeño lo llevó, le enseñó, lo llevó delante del Señor, lo consagró, entonces pues, se cumple la palabra que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero cuando fuere joven, de repente, tal vez por los deseos de la juventud, por allá el Señor se lo va a traer, como dicen los abuelos, a cinchazos, pero se lo va a traer, quizás va a venir, como decían antes, chenqueando con la mano así amarrado, yo qué sé cómo, pero como tenía pacto, lo va a traer, aun cuando fuere viejo, dice la palabra del Señor, el Señor lo va a regresar. Por eso, jóvenes, mejor hagamos caso, caminemos en los caminos del Señor. ¿Para qué te voy a castigar? Dice el Señor. ¿Para qué buscas la muerte? No quiero, yo quiero que te vaya bien, dice el Señor. Pero el Señor a veces tiene que usar sus métodos disciplinarios. Entonces, si usted piensa que esto no va a pasar y empieza a perder el ánimo, Dios ya no me contestó, el Señor se olvidó de mí, empieza, hermanos, y entonces empieza después del desánimo, pues se llena de miedo.
Y después viene la falta de interés de buscar al Señor, ya no quiere asistir a la iglesia, ya no lee su Biblia, ya no ora, ya no adora al Señor, empieza a desinteresarse en las cosas del Señor y empieza a abrazar, a interesarse más en las cosas del mundo. Y mire, hermanos, es tan peligroso este momento, es tan peligroso cuando alguien se desanima más en las cosas del Señor. Pero mira, así como en el caso del que estaba lleno de la unción. Mire cómo opina, porque aquí miro yo a dos grupos, por decirlo. El grupo que recibieron al Señor Jesús, como acabamos de ver, pasó el milagro del nuevo nacimiento. El Señor Jesús pagó por nosotros y pasamos de muerte a vida y hemos logrado vencer muchos pecados. Pero cuando viene la opresión, cuando viene el afán, cuando viene todas las espinas, como dice en la parábola del buen sembrador, se ahoga la semilla y empieza el desánimo. Pero el que se llena de Dios, el que avanza hacia el lugar santísimo y está lleno de la presencia del Señor, mire cómo responde. Dime a Samuel 17:37. Y David añadió, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Pues eso es lo que debe responder un cristiano. El Señor pagó por mí en la cruz. Me sacó de las tinieblas a su luz admirable. La muerte yo no lo podía vencer, era imposible, no hay forma que yo puedo, con mis fuerzas no puedo, pero el Señor Jesús sí puede, y Él lo venció por mí, y me ha sacado de muchas situaciones, me libró quizás de tomar una mala decisión, me libró de un accidente, me libró, bueno, si yo contara, como dice el libro de los Salmos, todas tus bondades y todas tus misericordias, ¿cómo puedo pagar yo al Señor? No puedo, pero le ofrendo mi corazón, es todo lo que tengo. Un corazón contrito y humillado. Entonces, y si el Señor me sacó de aquel apuro, me sacó de esto, me sacó del otro, esto no va a ser la excepción. Claro que el Señor me va a sacar. Entonces, mire cómo opina el que está lleno del fuego de Dios, lleno de la unción. Y mire cómo opina que es un cristiano que se quedó en el atrio y no avanza, no se mete más con el Señor, pues pierde el ánimo. Y es un punto muy complicado, es un punto muy peligroso, que alguien pierda el ánimo y pierda el interés de buscar las cosas de arriba, las cosas del Señor. Porque mire cómo sigue diciendo aquí, pues ya vimos qué es lo que pasa. Cuando alguien está desanimado, pues ya no quiere nada. Ya no llega a la iglesia, ya no quiere orar, ya empieza a volver a practicar las cosas que hacía antes. No hay que ser tan religiosos. Una copita, un esto, un lo otro. Y empiezan a justificar las cosas. Y lo peor, lo más peor, decían antes, es que empieza a hablar contra el Señor, el desanimado. La persona que está desanimado, que ya por causa del camino, por el afán, por la ansiedad, por todo lo que hemos explicado, mire cómo habla. Y habló el pueblo contra Dios, mire, y contra Moisés. Mire la característica de un desanimado. Se empieza a quejar de Dios. Pero Dios, ¿por qué no me responde? ¿Por qué Dios no me hace el milagro? Dicen muchos. ¿Por qué Dios ya me abandonó? ¿Por qué aquí me empiezan a altercar contra el Señor? Empiezan a quejarse contra el Señor. Y mire, y contra Moisés, o sea, contra los siervos. En este caso sería contra su pastor. Ay, es que este pastor también. Ay, Dios, ese como solo está ya haraganeando. Y empiezan a decir cosas, hermanos. Y abren la boca contra el Señor y contra sus enviados. El desanimado. Si usted mira a alguien hablando así de esa manera, este hermano está desanimado. Hay que orar por él. Porque está en un punto muy peligroso. Muy peligroso. Te lo repito, está en un punto muy peligroso. Y mire cómo empieza a decir, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? O sea, mire cómo está hablando. Yo le preguntaría esta mañana, si yo estuviera aquí frente a este pueblo, ¿y quién se está muriendo? Le preguntaría yo. Porque la muerte ya fue vencida. Aquí no miro yo ningún muerto. Aquí a todos los miro nacidos de nuevo. Y si alguien, el Señor, toma la decisión de llevárselo, solo descansa. Entonces yo no miro que se esté muriendo. Aquí
¿Qué les hace falta? Hay agua, hay comida. Dice la palabra del Señor que su calzado no se les desgastó, ni su ropa se les envejeció. ¿Qué necesitaban? Tenían lo necesario. Entonces, ¿por qué alegaban? Porque estaban desanimados. Querían las comodidades que ofrece esta tierra. Estaban deseando el pecado posiblemente. Porque como a veces nosotros, y usted lo puede en la palabra, dice, en cuanto a mí, dice el salmista, por poquito, por poco me resbalo, porque me quedé viendo al impío. Y el impío reverdece, dice la palabra, y rápidamente se extiende. Hace lo que su corazón desea, todos los deseos de su corazón los obtiene. Y si usted lo empieza a analizar, pues ni siquiera se enferma. Y todo lo que come le hace mal. En cambio a mí, yo como y así el estómago inflado, me hace mal los frijoles. Pero en cambio ese no, todo le va bien. Y yo, pero así estuve de desanimarme, si lo aplicamos aquí. ¿Cómo es que a ellos les va bien y a mí tan mal? Y yo, Señor, te he buscado, yo te he amado, y yo esto, yo lo otro. ¿Y por qué a mí me va así y a él le va? Le va, por decirlo así, tan bien ante los ojos del hombre. Y después él dice, de ahí me di cuenta, dice el salmista, que yo era como una bestia delante de ti sin entendimiento, porque de golpe será cortado y no va a haber para él salvación. En cambio conmigo ha pasado lo que dice la palabra del Señor, que el juicio empieza por la casa y Dios me está diciendo y me está corrigiendo y me está preparando para aquel día del encuentro con Él, para que salga aprobado. En cambio este pobre no se está preparando, sino al contrario está acumulando ira para el día del juicio. Entonces empezó a hablar. El pueblo empezó a hablar, como un cristiano habla. Que esa iglesia. Ahí me hicieron esto. Aquí, allá, me hicieron lo otro. Me insultaron y me pegaron, como decían antes en los programas que me daban. Me golpearon, me patearon y bueno, Dios no hizo nada. Yo esperaba que Dios me iba a responder y nada, por gusto iba. Está desanimado. Está en un punto muy peligroso. Porque ya es un nacido de nuevo, ya salió de Egipto, ya había visto la mano de Dios, porque aquí vemos que el pueblo ya había visto la mano de Dios, habían ganado esta guerra, y sin embargo, y también hermanos, vieron cómo Dios lo sacó con mano poderosa. Y no solo esto, miren lo que están hablando, aquí se lo puse en rojo, nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Ay, hermanos, aquí creo que sí. Como dice la palabra del Señor, es la gota que está derramando el vaso. Como Sodoma y Gomorra, dice la palabra del Señor, que su pecado subió hasta su nivel máximo. Dios pone una medida hasta donde tolera el pecado. En Mateo 23, así les dice a los fariseos, cuando les está diciendo todos los ayes, ay de ustedes, escribas y fariseos, que oprimen a las viudas, que dicen que no es nada, que las ofrendas, que vale mal, dice el Señor, el altar que santifica la ofrenda o la ofrenda. Y ustedes dicen que no es nada si alguien habla en contra del altar y la ofrenda, y el Señor empieza a explicar bien todo ahí. Pero por último dice, llenen pues la copa de ira, para que venga sobre ustedes y Dios se los cobre desde la sangre de Abel justo hasta Zacarías, que si no estoy mal, hijo de Ezequías, que murió en la entrada del templo. O sea, hay una medida en que Dios permite el pecado. Cuando llega esa medida, hasta aquí. Como las tarjetas de crédito, tiene un límite de crédito. Unos tienen más, otros tienen menos. Y unos dicen ya cuando topó su crédito hasta aquí, y va a comprar y se queda todo avergonzado porque no le aceptaron el crédito. Hasta aquí le dijeron, si no paga, no puede tener más crédito. Pues Señor así hace. Llega un momento que se acaba la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque él insiste en el pecado. Y aquí me lo digo que están llegando a una medida. Está hastiada de esta comida miserable. Y hermanos, y el maná, sabemos que era el maná que Dios les estaba mandando, es figura de la palabra. Y en este momento, Dios está mandando su maná en este desierto que estamos atravesando. Y hay maná abundante. Usted puede ver donde no se predica la palabra.
Se predica en las redes sociales, se predica en la televisión, en la radio. Es fácil, hermanos, porque Dios abundantemente lo está dando en este tiempo. Sin embargo, hay mucho pueblo que se ha desanimado, que ya no quiere escuchar la palabra. Otra vez lo mismo, que el Señor ya va a venir. Lo mismo, que el Señor salva, es lo mismo. Ya me cansé, algo más, algo diferente quiero. Está desanimado. Ese pastor lo mismo predica, solo habla solo de esto, solo del otro, solo del arrebatamiento. Está desanimado, está en un punto muy peligroso, está parado al borde del abismo. Yo espero que no sea el caso de nosotros, hermanos, pero Dios me manda que tenemos que meditar en esto. Porque la palabra, la comida, el pan espiritual que Dios nos está dando, dice la palabra del Señor que dice aquí, es el cuerpo del Señor. Mientras comían, Jesús tomó el pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces esa es la palabra, el regalo de Dios, que el Señor Jesús, las buenas de salvación, que el Señor Jesús venció en la cruz del Calvario, el Señor Jesús mató a la muerte. Ahora ya no hay necesidad de que muramos, ya hay decreto de vida sobre el que cree en el Señor Jesús. Para todo aquel que está en Cristo es nueva criatura, son las buenas nuevas de salvación. No, mira, a mí mire, fíjese que yo necesito hacer unas inversiones, yo necesito invertir en la bolsa de valores, yo lo que necesito es mejorar mi economía, yo lo que necesito es agrandar mi empresa. Mire, eso ya me tiene aburrido, siempre dicen lo mismo. Está desanimado, está en un punto muy difícil y alguien desanimado está despreciando el regalo del Señor, porque el Señor mismo se ofreció, se ofrendó y Él dijo, este es mi cuerpo, yo lo doy por ustedes para que ustedes algún día no tengan que sufrir, yo tomo su lugar. Y cuando alguien dice, ya me cansé, como están hablando aquí de mire cómo dijeron, esta comida miserable, hermanos, qué grave ofensa al Señor. Cuando está regalando algo, el Señor está dando un presente. ¿Cómo se siente usted si usted da un regalo y lo lleva de todo su corazón? Y la persona, es tan feo, no me gusta. Se siente ofendido. Y eso que solo es un regalito. Y el Señor Jesús, que Él mismo se dio por nosotros. Y mire cómo dice aquí, hablando de la misericordia de Dios, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida, mire hermanos, comida del cielo, es lo que nosotros estamos comiendo ahora, nosotros estamos comiendo comida del cielo, la palabra del Señor es la comida espiritual del alma, de lo que necesitamos nosotros para crecer espiritualmente, para que seamos fortalecidos, para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, seamos llenos del fuego de Dios y podamos vencer a este gigante del afán y la ansiedad, de las preocupaciones, del estrés, de las carreras. En el nombre del Señor Jesús lo podemos vencer, pero necesitamos comer del maná del cielo. Y si nos desanimamos, vamos a despreciar la palabra. Mire, les dio comida del cielo. Y mire cómo dice aquí. Y yo creo, hermanos, que más claro no habla la Biblia. Dice en esta versión, Salmo 78, 25, mortales comieron el pan de Malachim, abasteció para ellos hasta la saciedad. Y nosotros, pues sin Cristo somos mortales. Y se nos ha dado el pan del cielo. Y este Malachim también se traduce comida de ángeles o comidas de seres vivientes. Miren, hermanos. O sea, es lo antagónico, es lo contrario. Nosotros no teníamos derecho, no teníamos acceso a esa comida. Solo los seres vivientes, como en este caso, pues ángeles que sirven al Señor, que no tienen decreto de muerte, pero el hombre sí, porque está en esta tierra y ha pecado contra el Señor. Pero sin embargo, Dios en su gran misericordia nos da el pan que descendió del cielo. ¿Para qué? Para que vivamos eternamente. Entonces esos mortales pues somos nosotros y estamos comiendo el pan del cielo, que es la palabra del Señor, que es el cuerpo del Señor Jesús, que es la Santa Cena, lo estamos comiendo y no, el Señor no lo da por poquito, el Señor no es miserable en eso, sino da hasta la saciedad, hasta que ya cuando uno no le ha pasado alguna vez que usted come y que está tan deliciosa la comida,
quizás ni pensaba comer mucho. Pero si hay así un chile, a veces cada quien tiene sus gustos. Mira, a mí me gusta el chile en escabeche, me puede decir un hermano. No, a mí el chiltepe con limón. Fíjate que yo no tenía mucha hambre, pero ese chile me hizo que comiera. Y mire, terminé comiendo un montón, hasta la saciedad. Pues así pasa en lo espiritual. La palabra de Dios se predica hasta la saciedad. Nadie puede alegar que nunca ha escuchado, por lo menos en este país, toda esta región latinoamericana, se predica abundantemente, hermanos. Y siervos de Dios, llenos del fuego de Dios, llenos de la presencia del Señor. Yo he visto pastores cristianos, evangelistas que Dios ha levantado y hablan grandes verdades, llenos de la presencia del Señor, hermanos. Y hay pan hasta la saciedad. Y es comida del cielo, abundante, disponible para todos. Y el Señor mismo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Mire, si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Mire, hermanos, yo creo que más claro no está. Pero ¿qué pasó? Empezaron ellos a menospreciar lo que Dios daba, el pan del cielo. Dijeron que estamos hastiados de eso. Si lo pasamos este tiempo, hermanos, es lo que está hablando el libro de 2 Pedro 3:3, que dice, ante todo sabe esto, que en los últimos días vendrán burladores, que se han aburrido del evangelio, que con sarcasmo siguiendo, mire qué es lo que pasa, sus propias pasiones. Pues mire cómo están hablando contra el Señor, diciendo dónde está la promesa que va a venir. ¿Dónde? Siempre predican todos los domingos que el Señor ya viene, que ya viene. El domingo pasado así fue, el antepasado también, el más antepasado también, el año pasado, el año antepasado. Ya van como 40, 50 años desde que yo me recuerdo, que ya viene y nada. Muchos primero se murieron y el Señor no vino. Mira, así están hablando, o sea, ya están rechazando el pan del cielo, rechazando la palabra del Señor. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que nuestros padres durmieron o se murieron, todo continúa como estaba desde el principio de la creación. O sea, como dicen muchos, tratando de asustar nada más están. Mire cómo hablan contra los ministros, contra Dios, como habló el pueblo. Hermanos, y lo que me impresiona a mí es la respuesta del Señor. Porque la palabra del Señor dice, si Dios no quiso perdonar a aquellos que se volvieron contra su propia naturaleza, sino que vinieron y tuvieron hijas con los hijos de los hombres. Y Dios los encerró en prisiones de oscuridad, reservados para el día de la ira, dice la palabra del Señor, día del juicio. ¿Cuánto más nosotros escaparemos si despreciamos esta salvación tan grande? Porque si despreciamos la sangre de Cristo Jesús, ¿qué más queda? Dice, solo una horrenda expectación de juicio, dice la palabra del Señor. Entonces no nos podemos aburrir, no podemos decir ya no quiero nada del Evangelio, ya me cansé, siempre lo mismo. No, hermanos, estamos en un punto muy peligroso porque mire, en Números 21:6 la respuesta del Señor. Aquí el Señor no había dado su respuesta, aquí viene la respuesta del Señor. Números 21:6. Y el Señor envió, mire, ¿para quiénes? Para los que estaban aburridos de la palabra del Señor, para los que estaban aburridos de la vida cristiana, que estaban a causa del camino, a causa del estrés, de la ansiedad, de las preocupaciones de la vida, de todo lo que envolvía. A causa de eso, miren la respuesta del Señor. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo. Y miren, y mucha gente de Israel murió. Ya habían salido de Egipto. Ya iban de camino hacia Canaán, pero por causa del desánimo murieron. Porque hablaron, ya no querían la palabra, ya no querían la comida del cielo, ya no querían. Mire qué punto más peligroso. Entonces aquí hay mucho que explicar, hermanos. Aquí hay mucho que hablar. Porque estas serpientes abrasadoras, pues aquí pues en lo natural pues son culebras, diríamos. Vienen las culebras, salen y empezaron a picar. Pero si lo miramos en lo espiritual, estas serpientes abrasadoras son figuras de demonios. Como dice la palabra del Señor,
que Dios los entregó a su concupiscencia. Ahorita lo vamos a ver. Entonces Dios permite muchas veces que el enemigo nos ataque, porque, porque en este caso pues hablaron contra el Señor y contra los siervos. Dios permite que se ataque, hermanos, y Él le autoriza al enemigo que nos ataque de esta manera. Y mire, hermanos, lo más triste es que muchos ya no terminaron su viaje, ya no terminaron su peregrinaje. Y a veces así nos pasa a veces, que uno escucha cristianos que partieron antes de tiempo. Porque pues yo no quiero juzgar a nadie, no soy acusador ni señalador de las personas, solo estoy interpretando y leyendo lo que dice la palabra del Señor. Pero mire, mucho pueblo murió, fue retirado del peregrinaje y no alcanzó aquello por lo cual fue alcanzado. Porque Dios tiene para usted planes, Dios tiene para usted propósitos. Y no solo para esta tierra, para esta vida temporal, sino son propósitos eternos que Dios los está preparando a usted y a mí. Y Dios quiere que usted alcance eso. Es como su hijo. ¿Cuáles son los planes para su hijo? Pues yo quiero que mi hija o mi hijo se gradúe de la licenciatura. Ese es mi plan. Pero en el camino diga, no, yo mejor voy a trabajar, dice el muchacho o la muchacha, ya me aburrí este estudio. Entonces no alcanza el plan que se tenía para él o para ella. Igual es el Señor. Dios quiere, dice la palabra del Señor en San Juan, dice, para que donde yo esté, estén ellos también. Pero donde está el Señor es un lugar santo. Dice que cosa inmunda no entrará con Él. Entonces, para poder yo entrar con el Señor, necesito limpiarme del pecado, necesito limpiarme de ataduras, necesito no desanimarme, hermanos. Y miren esta palabra, ya me quedan pocos minutos. Estas serpientes abrazadoras son figuras de demonios. Y vamos a consultar el original. Mire, son dos palabras en original. La palabra serpiente, es la palabra hebrea que utiliza aquí en este caso, es la 5175. Mire todo lo que dice, áspid, culebra, serpiente, víbora. Definitivamente estos son demonios. Es figura del mal. Pero mire, esta palabra deriva de la 5172. Y mire cómo dice, raíz primaria, propiamente ciciar, susurrar, un conjuro mágico. Mire, aquí ya nos aclara un poco más la idea. Pronosticar, mire, agorero o experimentar. Hechicero, sortilegio. Experimentar. ¿Se le quedó? O sea que serpiente también puede significar experimentar. Ahora miremos la otra palabra, ardiente. Es la palabra hebrea 8314 y que deriva del 8313. Significa igual ardiendo, figurativamente serpiente venenosa. Ya sabemos que esa es figura del mal, de demonios, específicamente seraf o criatura, símbolo por su color de bronce, serpiente ardiente o serafín. Pero si miramos la otra palabra, 8313, raíz primaria, dice estar, causa, poner en fuego, encender. O sea que ardiente también puede significar encender, asolar, cocer, consumir, destruir, fuego, incendiar, prender y quemar. Bueno, hermanos, juntemos las dos palabras. ¿Qué nos está tratando de decir el Señor? Entonces, pues yo miro que aquí, si digo la serpiente, es experimentar. Y aquí consumir o encender. Entonces, el que ya está aburrido de la palabra del Señor, quiere experimentar cosas nuevas. Muchos dicen un criterio amplio, dicen, y se encienden en fuego de la pasión, y son consumidos por pasiones desordenadas. Y por eso, como han rechazado la palabra del Señor, como se son burladores, como ya no quieren nada con el Señor, que están aburridos a causa de todo el sistema que los envuelve. Romanos 1:26 dice que por esta razón, mire, Dios los entregó, o sea, les mandó serpientes venenosas o serpientes ardientes a pasiones degradantes. Mire, hermanos, mire qué grave es esto. Y empieza a hablar porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que se encuentra en la naturaleza. Y mira, hermano, y sigue diciendo. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen.
Y se recuerda que decía el versículo, y muchos murieron, dice la palabra del Señor. Y mira lo que causa la pasión o esta mente depravada. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Por eso muchos murieron cuando usted está viendo que hablaron contra el Señor. Pero mis hermanos, ya no les sigo leyendo por causa del tiempo. Pero la palabra del Señor dice claramente, hijitos, si alguno pecado tiene, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si un cristiano viera esta mañana que ha caído en pecados que sabe que son graves, a una mente depravada, a una mente desordenada, hay esperanza para él esta mañana, porque la palabra del Señor dice que el Señor le mandó a Moisés a que hiciera una serpiente de bronce, y el bronce es figura de juicio. Y después la palabra dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y los que miraban a la serpiente de bronce, figura del juicio, figura del sacrificio del Señor Jesús, dice la palabra del Señor que vivían. Se les era quitado la sentencia de muerte, porque se habían desanimado, hablaron contra el Señor. Esta mañana, si alguien se siente desanimado, yo le invito a que mire al Señor, a que mire el sacrificio del Señor Jesús en el que el Señor Jesús se sometió voluntariamente. Esta mañana su sangre está fresca y Dios puede volverlo, porque la palabra del Señor dice que ellos fueron con Moisés y dijeron, pecamos contra el Señor. Entonces, cuando reconocemos nuestro pecado y nos humillamos, el Señor dice aquí, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y Dios nos da la solución esta mañana. El remedio de Dios es Cristo Jesús. Apelemos a nuestro abogado, a Jesucristo el justo. Y siempre, hermanos, cómo me gustó, y lo recuerdo lo que los hermanos hicieron en la escuela bíblica, del acusado, que se le encontró que había mentido, pero se arrepintió. Y el abogado Jesucristo dice, sí, es cierto, es culpable, pero yo pago por él. Que la culpa se me cargue a mí, que la deuda se me pase a mí y él quede libre. Esta mañana lo mismo les dice el Señor. Hermano, hermana, hijito, le dice el Señor, si has pecado, solo arrepiéntete. Y esa culpa, la sentencia que el juez justo tiene contra ese pecado, que se me cargue a mí, dice el Señor, y que Él sea limpiado con la sangre de Cristo Jesús y que quede en este momento libre y que siga su camino hacia la vida eterna. Que no tenga que quedarse postrado en esta tierra, en este peregrinaje, sino que continúe y alcance aquello por lo cual fue alcanzado. Porque este afán y esta ansiedad pues ya estaba profetizado, pero tiene su tiempo límite. Se va a acabar, como dice en Apocalipsis capítulo 10, cuando llegó el ángel y separó un pie sobre la arena del mar y el otro sobre el mar, y juró por el que vive por los siglos que no hay más tiempo, hasta aquí se acaba, dice la palabra del Señor. Se acaba el gobierno del hombre y viene el gobierno del Rey justo, del Mesías. No perdamos la paciencia, no nos impacientemos por causa del camino. Amemos al Señor, aferrémonos al Señor, hermanos. No importa su situación, no importa, como dice el canto, si de paz inundada mi senda esté o esté lleno en un mar de aflicción. Yo no me voy a impacientar por el camino. Lo importante es que alcancé salvación y yo abrazo al Señor. Y mi causa, mi desesperación, todas mis frustraciones, lo pongo a los pies del Señor. Y el Señor Jesús es poderoso para sujetar todas estas cosas en su trono de justicia, en su trono de misericordia. Y yo saldré victorioso, aunque las cosas no salgan como yo quiera, pero están saliendo como el Señor quiere. Y eso es lo que a mí me importa, agradar el corazón del Señor. Antes de orar por la iglesia, tengo una invitación esta mañana. Habrá alguien que necesita recibir al Señor Jesús, que quieren experimentar el milagro del nuevo nacimiento. Yo le invito a que repita esta oración delante del Señor, de todo corazón. No es delante de nosotros, no es delante del hombre, sino es delante del Señor. Dígale al Señor de esta manera, cierre sus ojos y dígale al Señor, Señor Jesús, esta mañana vengo delante de tu presencia, reconociendo mi pecado, reconociendo que estoy en tinieblas. Y yo esta mañana te pido que seas mi Señor y mi Salvador, amado Señor Jesús. Creo con todo mi corazón que moriste en la cruz del Calvario
y resucitaste al tercer día con el poder del Espíritu Santo y estás sentado a la diestra del Padre y pronto volverás. Perdóname esta mala manera de vivir. Te pido que operes en mí el milagro del nuevo nacimiento. Y anota mi nombre en el libro de la vida del Cordero, porque cuando tú vengas yo quiero ir contigo. Gracias por recibirme en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Si hizo esta oración, Dios le bendiga. Felicidades, amado hermano. Usted ha pasado de las tinieblas a la luz admirable. Usted salió de Egipto y ahora va con nosotros de camino al monte de Sión. Vamos caminando en este campamento donde el Señor Jesús nos va guiando. Pues necesita comer de la palabra, porque este es el pan vivo, como lo acabamos de ver, que descendió del cielo. Lea la palabra, hable con el Señor, cuéntele todo lo que le pasa, sus alegrías, sus penas, sus frustraciones. Va adelante el Señor, dígale: Señor Jesús, hoy esta mañana pues me fue muy bien, me salió el negocio. O dígale: oh, me fue mal, Señor. Pero yo no sé qué pasa, pero yo pongo este asunto en tus manos. Y cuéntele todo lo que le pasa al Señor. Y va a ver cómo empieza esa relación del Señor con usted. Y pídale el fuego del Espíritu Santo. Busque una iglesia donde pueda congregarse, donde se predique el evangelio de salvación. Le invito, si le queda cerca, la iglesia de nosotros es Iglesia Evangélica Restauración Luz a las Naciones. Será bienvenido. Voy a orar por la iglesia, hermanos. Necesitamos nosotros tomar ánimo, cobrar fuerza. Yo espero que usted no esté desanimado, pero si lo está, esta mañana el Señor le dice: mi sangre está fresca. Míreme a mí, le dice el Señor, porque el remedio de Dios para el hombre es Cristo Jesús. Y un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Oremos. Padre que estás en los cielos, te alabo, te bendigo por tu gran bondad, por tu misericordia, Señor. Porque tú eres bueno, Padre. Porque para siempre es tu misericordia y grande es tu bondad, Señor. Yo celebro, Señor, esta mañana tu bondad, tu misericordia, tu compasión, Padre. Porque no nos pagas como merecemos, sino tienes paciencia, Padre, y tu palabra se cumple, que eres lento para la ira y grande en misericordia. Una vez más, Padre, clamo por este pueblo, Señor. Mira los corazones si alguien se ha sentido desanimado, desalentado, Señor. Querido Espíritu Santo, te pido que lo llenes y que lo convenzas para que se humille delante del Señor y cobre nuevas fuerzas, nuevo ánimo. Enciéndelos en tu fuego santo, querido Espíritu Santo, en tu presencia, para que este pueblo sea adoradores en espíritu y en verdad. Para que este pueblo ame al Señor, para que este pueblo busque al Señor y sea una iglesia que predique tu palabra, sea una iglesia, Padre, que lleve tu evangelio, Señor, a todos los lugares donde están, Señor. Y no una iglesia desanimada que esté hablando en contra tuya, en contra de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por escucharnos. Te alabo, Padre amado. Te bendigo, Señor. Gracias por este momento en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Si el Señor nos lo permite, nos vemos la otra semana. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate